Satanás, el diablo o Lucifer, es mencionado en 7 libros del Antiguo Testamento, y en 19 del Nuevo Testamento. Y aunque para la mayoría de las personas es un monstruo desfigurado con cuernos alargados, una cola y un tridente, esto no es más que suposiciones imaginarias de cómo es su aspecto, ya que la Biblia lo muestra de otra manera. ¿Cuál es el origen verdadero de Lucifer? Así como todo lo que existe, desde lo material hasta lo espiritual, todo fue creado por Dios. Satanás fue creado por Dios, como un ángel, lleno de sabiduría y era hermoso. Además de ello, según la Biblia, tenía un lugar privilegiado en el monte de Dios. Eso lo leemos en Ezequiel 28:14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. El día que Dios creó a Lucifer, no había maldad en su corazón, era perfecto, es decir, vivía en santidad sirviendo fielmente a Dios. De hecho, también la Biblia lo menciona como protector cerca del trono de Dios. Se puede decir que su lugar era muy privilegiado. Sin embargo, Satanás, corrompiendo sus pensamientos, enalteció su corazón y quiso ser igual a Dios. Quería levantar su trono y ser igual que aquel que lo había creado, Dios Todopoderoso. Lo podemos leer en Isaías 14:12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Y también lo dice Ezequiel 28:17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. El nacimiento de Satanás no fue maligno, pero posteriormente se convirtió en lo que es ahora, el enemigo de Dios. Cuando fue encontrada maldad en el corazón de Lucifer, Dios lo echó del monte de Dios y fue arrojado. Y también fueron arrojados todos aquellos ángeles que habían sido corrompidos por los ideales de Satanás. Desde ese momento, Satanás, ya derrotado, inició un plan para destruir al hombre. Satanás no puede enfrentar a Dios, pero sí quiere matar y destruir a todos los que pueda para que nadie se salve del castigo eterno. Obviamente Dios diseñó el plan de salvación para que esto no sea así, pero depende de nosotros aceptar esto. Como dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Continuando con el tema, debemos saber y tener claro que Satanás es, como dice la Biblia, un ángel hermoso, pero que su apariencia ahora es maligna e impura. Los ángeles caídos con él, también eran seres espirituales con atributos hermosos que Dios les obsequió, pero fueron consumidos por el pecado, y hoy viven haciendo daño a la humanidad. Aunque parezca sorprendente, Satanás aún tiene que presentarse delante de Dios, no para ocupar el lugar que algún día perdió, sino para rendir cuentas de todo lo que hace y hará, como podemos ver en el libro de Job 1:7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Estos versículos nos muestran cómo Satanás aún tiene que rendir cuentas de lo que hace. Dios es todopoderoso y tiene control sobre todo. Así es realmente Satanás. Jesús dijo, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. El fin del mundo, o apocalipsis bíblico, es nada más y nada menos que no solo un final absoluto, sino también un nuevo comienzo para aquellos que son fieles a Dios. La segunda venida de Cristo es algo que se espera desde hace casi 2000 años. Y aunque aún no se ha dado, sabemos que su venida está cerca, y con ella el fin del mundo que todos conocemos. Pero ¿sabías que la Biblia describe cuáles son las señales antes del final? Hay varios pasajes de la Biblia que nos hablan sobre las diferentes señales que veremos al final de los tiempos.
De hecho, hay un libro profético en la Biblia, el Apocalipsis, que habla con detalle sobre este tema. A continuación veremos 10 señales que se están dando o se darán para saber si realmente ya está cerca el fin del mundo. Número 1. Falsos cristos. Hoy en día hay muchas sectas, u hombres que dicen ser Cristo o de Cristo y no lo son. Mateo 24:5 habla de algunos que anunciarán ser el Cristo y lograrán engañar a muchas personas. Por eso es importante saber que, cuando Cristo regrese, todo ojo le verá y será algo repentino. Número 2. Guerras y amenazas de guerra. Habrá guerras, o rumores de guerras más que lo que hemos visto jamás. Será difícil que las naciones mantengan la paz y lleguen a acuerdos. Esto lo vemos cada día, en la televisión o en las redes y sabemos que no es algo difícil de saber. Número 3. Hambre y terremotos. Otra de las señales que se están dando y tal vez se dará con más fuerza es el hambre en muchos países, y además de ello habrán según la Biblia terremotos, sismos muy fuertes que afectarán nuestro planeta. Los efectos del maltrato de la naturaleza. Número 4. Persecución y odio contra los cristianos. Aunque poco, pero esto ya empieza a verse. La Biblia menciona que muchos perderán la vida, solo porque aman y sirven a Jesús. Aumentará el odio contra la iglesia y será muy visible en todas las esferas de la sociedad. Número 5. Muchos abandonarán la fe, debido a la persecución, odio o desprecio hacia los que somos cristianos. Muchos no soportarán el rechazo y odio contra ellos, así que preferirán seguir otras doctrinas o corrientes más aceptadas por la sociedad, e incluso alejarse de la iglesia o la palabra de Dios. Número 6. Traición y odio. Como dice Mateo 24:10, muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Es decir, que dejarán de lado a Dios. No habrá lealtad, cada uno buscará su propio bienestar y su protección, aunque el precio sea traicionar a los más cercanos. El odio será más que evidente. Número 7. Falsos profetas que engañarán a muchos. Surgirán todo tipo de doctrinas falsas y engañosas que apelarán a la gente a desviarse de la verdad, y muchos las aceptarán y los seguirán. Número 8. Gran maldad. Las acciones malignas e injustas se extenderán. Habrá una gran cantidad de personas sin escrúpulos, ni remordimiento que les impidan causar daño a otras personas, no importando ni siquiera ya la familia o la amistad. Número 9. Poco amor. La falta de amor será visible. Los corazones se endurecerán, disminuirá el amor y el deseo de ayudar o cuidar de los demás. Ya no importará tal vez nada. Número 10. Finalmente se dará la expansión del Evangelio por todo el mundo. Se predicará el Evangelio en cada rincón del mundo. Las buenas nuevas del Evangelio se anunciarán a todos los grupos étnicos que hay alrededor del mundo, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Estas son las señales que deben darse. Si se están dando ya, eso es algo discutible, y creo que cada quien puede darse cuenta que los días que vivimos son malos. Nadie sabe la fecha exacta en que esto sucederá, solo Dios Padre sabe el día y la hora. Mateo 24:36. La venida de Cristo será totalmente repentina, como el relámpago que sale del oriente se ve hasta en el occidente. Mateo 24:27. Por eso es tan importante que tengamos la certeza de que Cristo es nuestro Señor y Salvador, que hayamos rendido nuestras vidas ante Él. De esa forma, esperaremos su segunda venida con gozo y no con temor. ¿Cómo será el fin de los tiempos, o también llamado Apocalipsis? Es una de las preguntas que muchos se hacen. En la Biblia se mencionan todas las profecías de lo que sucederá muy pronto, aunque a veces es un poco difícil entender cuál es el orden cronológico de cada evento apocalíptico. En este video podrás saber el orden de cada evento según la Biblia, acerca del Apocalipsis. El primer evento del Apocalipsis será el arrebatamiento de la iglesia, o conocido también como el rapto. El rapto de la iglesia, o también conocido como el arrebatamiento, es uno de los eventos proféticos que aún no se han cumplido, pero que, como dice la Biblia, el tiempo está cercano. Este evento se caracteriza porque muchas personas serán llevadas a las nubes, con el Señor Jesús, así que lo más posible es que muchas personas no sepan dónde están sus familiares o amigos, lo que causará mucha desesperación y conmoción, y para aquellos cristianos que no vayan con el Señor será aún peor su temor y tristeza. El arrebatamiento, muchas veces es confundido con la segunda venida de Cristo. Al estudiar la profecía bíblica sobre los últimos tiempos, es muy importante diferenciar entre estas dos. El rapto o arrebatamiento es cuando Jesucristo regrese para llevarse a su iglesia, todos los creyentes en Cristo, de la tierra. Es decir, todos aquellos que guardaron la palabra de Dios y vivieron una vida honrando al Señor. La segunda venida de Cristo es diferente.
es cuando Jesucristo regrese para vencer al anticristo, destruir el mal, y establecer su reino milenial. La segunda venida se describe en Apocalipsis. Jesús profetizó lo siguiente: entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El rapto será con Jesús viniendo entre las nubes para llevarse a sus santos, los cristianos que honran a su Dios. Esto lo podemos leer en 1 de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Nadie sabe el día ni la hora en que será el arrebatamiento, por ello nos pide Jesús que estemos preparados para este evento, porque será en un abrir y cerrar de ojos, sin que nadie lo sepa. La Biblia menciona que habrá una gran tribulación, es decir, tiempos muy complicados donde habrán guerras, terremotos, pestes, naciones en conflicto, y también un derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. El arrebatamiento será antes de la gran tribulación, por ello la Biblia menciona que se escucharán rumores de guerras, discordia, pleitos, etc. Entonces se dará el arrebatamiento. En palabras simples, los cristianos, si bien es cierto, vivirán una tribulación. Esto no tiene nada que ver con la gran tribulación que será después del rapto, ya que la gran tribulación es para aquellos que no fueron fieles al Señor, o fueron incrédulos a su palabra y no se fueron con Cristo en el rapto. Cristo se llevará del mundo a todos los creyentes de la tierra que guardaron la palabra de Dios. Mucha gente en todo el mundo desaparecerá, la desesperación se apoderará de las personas y será el principio de eventos apocalípticos cada vez más destructivos. Lo siguiente será la llamada comparecencia ante el tribunal de Cristo. Estos creyentes justos serán recompensados por sus buenas obras y servicio durante su tiempo en la tierra, o perderán su recompensa por su falta de servicio y obediencia, aunque no la vida eterna. Al mismo tiempo, mientras esto suceda, el anticristo, conocido en la Biblia como el dragón, se rebelará y engañará a la gente. De hecho, podría estar ya entre nosotros o no, tal vez aún, como un niño o joven, pero eso aún es especulación. El anticristo o la bestia vendrá con poder, tal vez como una autoridad política, y firmará un tratado de paz con Israel por 7 años. Esto lo podemos leer en Daniel 9:27. Todos tienen inquietud tal vez por saber de la identidad del anticristo. El significado del término anticristo es simplemente en contra de Cristo. Muchos expertos en teología, profecía o escatología de la Biblia piensan que el anticristo será la personificación definitiva de lo que significa estar en contra de Cristo. En el final de los tiempos, un hombre se levantará para oponerse a Cristo y a sus seguidores más que cualquier otro en la historia de la humanidad. Afirmará ser el verdadero Mesías, el Hijo de Dios prometido, pero será un engaño. El anticristo buscará el control del mundo e intentará destruir a todos los seguidores de Jesucristo y la nación de Israel. ¿Cómo será? ¿De dónde vendrá o qué posición tendrá en la tierra cuando se dé el comienzo del Apocalipsis, si es que aún no se ha dado? Alguna vez se creía que eran Vladimir Putin o el Papa Benedicto XVI. En los Estados Unidos, los anteriores presidentes Bill Clinton y George Bush, o el expresidente Barack Obama, eran los candidatos más frecuentes. Así que, ¿quién es el anticristo, y cómo lo reconoceremos? Es una pregunta muy complicada, pero la Biblia nos da luz sobre algunos muy buenos detalles. La Biblia realmente no dice nada específico respecto a la procedencia del anticristo, es decir, sobre su origen de nacimiento. Muchos eruditos de la Biblia creen que posiblemente, él vendrá de la confederación de 10 naciones y o un renacimiento del Imperio Romano basados en el libro de Daniel capítulo 7 y 24, o Apocalipsis 17:7. Otros piensan que su origen puede ser de descendencia judía, puesto que tendría que serlo para afirmar y hacer creer al mundo que es el Mesías. Todo es especulación,
puesto que la Biblia no dice específicamente de dónde vendrá el anticristo o a qué raza pertenecerá. Lo cierto es que un día, el anticristo será revelado. Segunda de Tesalonicenses 2 del 3 al 4 nos dice cómo reconoceremos al anticristo: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es común que mucha de la gente que viva cuando se manifieste el anticristo, se sorprenda demasiado de su identidad. El anticristo puede o no estar vivo en la actualidad, tal vez aún, como un niño o un adolescente, y sin embargo aún no lo conocemos. Martín Lutero estaba convencido de que el papa de su tiempo era el anticristo. Durante la década de 1940, muchos creían que Adolf Hitler era el anticristo por sus características y por la maldad que provocó en su tiempo. Otros que han vivido en los recientes siglos han estado igualmente seguros de identificar al anticristo. A la fecha, todos han estado equivocados. Debemos poner nuestras especulaciones de lado, y enfocarnos en lo que en realidad dice la Biblia acerca del anticristo. Apocalipsis 13 del verso 5 al 8 dice: también se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. En resumen, el anticristo es el falso Mesías del fin de los tiempos que busca, y probablemente logra, el dominio del mundo para poder destruir a Israel y a todos los seguidores de Jesucristo. Pero Jesús lo derrotará y será enviado al infierno por la eternidad.